paz del Señor, querido hermano, querida hermana, querida familia. Buenos días de corazón a cada uno de vosotros, personalmente, uno por uno. Como nos conoce el Señor, como nos ama el Señor, personalmente a cada uno. Pues desde Reina de la Paz TV, personalmente a ti te damos hoy la bienvenida y nos alegramos de estar contigo. Comenzamos el tiempo ordinario, lunes 11 de enero, con una exclamación del Evangelio. Creed en el Evangelio. Eso dice Jesús hoy. Creed en el Evangelio. Y eso nos va a ayudar a nosotros a hacernos una pregunta. ¿Qué significa para ti el Evangelio? Cuando tú escuchas el Evangelio de cada día, cuando tú, Dios quiera que lo hagas así, vas a misa cada día, recibes al Señor en la comunión, escuchas el Evangelio antes, ¿qué significa para ti todo esto? ¿Qué significa para ti cuando Jesús dice, creed en el Evangelio? Es importante que nos hagamos esta pregunta y la Reina de la Paz, con un mensaje, nos va a hacer comprender claramente por qué es tan importante que nos hagamos esta pregunta. Vamos a escuchar con el corazón abierto, no como una costumbre, la palabra del Señor de hoy, el Evangelio de hoy. Marcos 1, 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Una primera palabra del Evangelio que me impresiona es las primeras palabras que le hemos oído a Jesús. Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Me impresiona porque durante todo el Adviento, con el cual hemos comenzado el año litúrgico, hace poco, hace un mes, todo el tiempo nos decía la liturgia del Adviento y la palabra de Dios, está cerca el reino de Dios, preparaos. Después ha llegado el tiempo de Navidad que concluimos ayer y meditábamos y contemplábamos al niño que ha nacido, ya está entre nosotros el reino de Dios.
Este niño es el que nos trae el reino de Dios. Su persona hace presente el reino de Dios. Bueno, pues termina el tiempo de Navidad y ahora nada más empezar el tiempo ordinario, otra vez. Está cerca el reino de Dios. Nos tiene que impresionar esta insistencia tan grande de la palabra de Dios en decirnos: está cerca el reino de Dios. ¿Cómo puede ser que nos durmamos con todo lo que nos insiste la palabra de Dios? Atención, que está cerca ya el reino de los cielos. Estad preparados, estad atentos, que está llegando, que está entre vosotros. Pídele al Señor la gracia de darte cuenta que está cerca, que está llegando el reino de Dios. ¿A cuántos llega el Señor a buscarles y les encuentra dormidos, sin prepararse? Que no nos pase eso a ti y a mí. Y Jesús dice, después de decir: está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos, importantísima palabra, y más en este año de la misericordia. La misericordia no anula la conversión. La misericordia invita a la conversión y ofrece la gracia de la conversión. Sin conversión no recibimos la misericordia de Dios. Sin conversión, la gracia de Dios cae en saco roto. Convertíos. Tienes que convertirte, en serio, de tus pecados y yo de los míos. Y creed en el Evangelio. ¿Qué significa para ti esta palabra? Creed en el Evangelio. Nosotros es una palabra que tenemos frecuentemente en nuestros labios, el Evangelio, porque es el corazón de la palabra de Dios, el corazón de la Biblia, porque leemos el Evangelio, porque nos gusta el Evangelio, porque hablamos de la vida del Evangelio, de lo que Jesús dijo en el Evangelio. Pero ¿qué significa para ti, hoy, ahora? Que Jesús te diga: cree en el Evangelio. Tantas veces se ha convertido para nosotros en un concepto vacío, en una palabra que utilizamos, pero no la vivimos. Porque Evangelio significa la buena noticia del amor de Dios. Creer en el Evangelio significa que hoy tú abras tu corazón a Dios, que te ama, y le permitas vivir contigo esa unión profunda de corazones. Creer en el Evangelio significa que tú pones los valores de tu vida a los pies de la palabra del Evangelio. ¿Cuál es el norte que guía mi vida? El Evangelio. Lo que Jesús dice en el Evangelio, eso es lo que yo creo por encima de todo. Qué pocas personas hay que de verdad crean en el Evangelio como algo vivo. Qué pocas personas ves que
tengan fresco el amor de Dios en su vida, por cómo hablan, por cómo viven, por cómo oran, por cómo tratan a los demás, por cómo confiesan sus pecados, por cómo agradecen a Dios por su amor de cada día. A mí cuando estoy comentándoos el Evangelio, esa pregunta me golpea el corazón. ¿Y yo, que lo predico todos los días, vivo de verdad el Evangelio? ¿Soy coherente con lo que predico? Pedid por mí, para que lo sea, y pedid por todo el equipo de Reina de la Paz TV, para que lo seamos, para que nuestra vida sea una vida según el Evangelio, y a todo el grupo de oración que estamos por todo el mundo, os ayudemos a que vuestra vida de verdad sea una vida coherente con el Evangelio, porque si no, estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué nos sirve ver los programas de cada día de Reina de la Paz TV si no es para vivir de verdad nuestra fe, con amor, con fidelidad, con generosidad? Por eso os recomiendo que veáis el reportaje sobre el Festival de la Juventud de Medjugorje que hemos puesto hace un poco más de un mes en Reina de la Paz TV. Ahí un joven cuenta su testimonio. Cuenta cómo fue a una aparición de la Reina de la Paz de un 2 de agosto, pues obligado, porque no tenía nada que hacer mejor, y allí fue al monte. Él no creía, pero en el momento de la aparición le vino una idea a la cabeza: ¿y si es verdad? Y cuenta él cómo, no os voy a contar todo para que lo escuchéis vosotros mismos, su testimonio. En aquel momento comprendió el amor de Dios con tal fuerza en su corazón que su vida cambió para siempre. Eso es creer en el Evangelio. Eso, creer en el amor de Dios que te cambia la vida. Y por eso nos cuenta el Evangelio de hoy cómo Jesús iba llamando a sus apóstoles. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Creer en el Evangelio significa dejar tus redes cada día. Dar prioridad a Dios, no a tus cosas. Dar prioridad a la misa en tu vida de cada día, misa diaria. Dar prioridad a la confesión. Dar prioridad a la oración. 3 horas cada día, dice la Reina de la Paz. Camina hacia ello. Y si lo vives, vívelo más de corazón. Dar prioridad a la Biblia, al ayuno. Fijaos lo que dijo la Reina de la Paz el 30 de abril de 1984. Marilla, la vidente, preguntó a la Gospa: ¿por qué no nos has dado un mensaje para la parroquia el jueves pasado? Y la Reina de la Paz contestó: aunque tenía un mensaje especial para la parroquia, para despertar la fe de cada fiel, no quiero obligar a nadie a hacer lo que no siente o no desea por sí mismo.
Lamentablemente son muy pocos los que han acogido los mensajes de los jueves. Al principio eran muchos, pero ahora se ha convertido en una costumbre. Y por eso no dio mensaje el jueves anterior. Y el jueves siguiente tampoco dio mensaje, lo podéis ver en el libro. Y les dijo, si no os tomáis en serio mis mensajes, no tiene sentido que los siga dando. Pues lo mismo con el Evangelio. Si no nos lo tomamos en serio cada día, vivirlo, ¿de qué nos sirve escucharlo? ¿De qué nos sirve decir, creo en el Evangelio? Este lunes, Beatriz y Carlos nos van a ayudar a comprender la Biblia y a vivirla de corazón. Os recomiendo mucho que veáis el nuevo programa de Aprende con la Biblia. Que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal. Un gran abrazo de todo el grupo de oración y hasta mañana si Dios quiere. La paz del Señor.